Queridas, queridos, vamos a continuar nuestro estudio, vida y obra de Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo 2 del volumen 2. Son tres volúmenes de la biografía oficial de Sigmund Freud. Este capítulo es extenso, son cerca de 40 páginas, más o menos, pero ahorita no vamos a leerlo todo el capítulo. Vamos a ver hasta dónde llegamos en una hora, más o menos. Dice, capítulo número 2, el comienzo del reconocimiento internacional. La foto a mis espaldas, Sigmund Freud en 1905 ya tenía hijos, ya tenía cierto camino recorrido, digamos, en la comunidad científica que principalmente lo desecha, lo ataca, lo descalifica. Ajá. Un texto que abarca de 1906 a 1909. Ujú. Dice el biógrafo, durante algunos años las obras de Freud habían sido ignoradas o bien recibidas con un comentario despectivo en las publicaciones alemanas. Algunas reseñas en los países de habla inglesa, en cambio, tenían un tono amistoso y de respeto, si bien durante cierto tiempo no desembocaron en una aceptación definitiva de sus ideas. Ajá. Estamos hablando de comunidad científica, comunidad médica. Ajá. Aquí podemos ver cómo la medicina no es que sea una ciencia independiente del resto de la humanidad, sino más bien que se ve por lo general la medicina sustentada por ideas que le dan forma a una sociedad e ideas que se originan eh, ciertamente de los individuos en base a sus represiones, pero que se ven influidas por las religiones. Ajá. Sin duda, publicaciones alemanas, estamos hablando de que en Alemania principalmente se habrá visto influida la sociedad alemana por un pensamiento protestante, es decir, no un pensamiento cristiano como tal, sino más bien ya moldeado por el protestantismo de Martín Lutero. Ajá. Y de igual manera la sociedad inglesa. Ujú. Por supuesto, con diferencias importantes conforme el devenir de los años. Ajá. Pensadores particulares, filósofos que dieron, digamos, como forma a sus sociedades antes, mucho antes de Freud y entre, digamos, la Revolución Francesa y la Ilustración y la obra de Sigmund Freud. Vamos a continuar. El primer autor que informó en idioma inglés sobre el trabajo de Breuer y Freud, o Breuer y Freud, fue sin lugar a dudas no, F. W. H. Myers. No sé quién es. Ajá. A 3 meses apenas de su publicación en el Neurologist Central Blatt, enero de 1893, describió su comunicación preliminar, esto está en Estudios sobre la histeria, en una reunión amplia en la Society for Physical Research, Sociedad para Investigaciones Físicas, pero físicas no digamos de la ciencia natural, la ciencia, digamos, que estudia la materia, sino físico, me parece, de médicos. Ajá, publicándose su exposición hacia junio del mismo año en las actas de la sociedad. Antes de continuar, queridas, queridos, la primera referencia que se nos aparece en este texto es entonces estudios sobre la histeria y particularmente la comunicación preliminar. Ajá. Les dejo tanto todos los estudios sobre la histeria, que ya ahorita tenemos en este canal, tanto la edición estándar, que a ver si se ve, mm, se ve tantito. Este es un fondo verde, pero como mi fondo de pantalla es verde también, se transparenta, ¿vale? Me hago invisible. Esta es la Standard Edition por James Strachey, ediciones Amorortu, ajá. Y esta es una de tantas ediciones de Luis López Ballesteros que existen en México. Ajá. Ya en este canal tenemos las dos traducciones estudiadas y revisadas de estudios sobre la histeria. Y por supuesto, es un texto fundamental para aproximarnos al psicoanálisis, texto todavía no psicoanalítico, pero
que nos da mucho de contexto sobre la historia, sobre las sociedades, sobre la ciencia misma que ven nacer al psicoanálisis. Ajá. Vamos a continuar. De este modo, y por supuesto, las dos traducciones de estudios sobre la histeria en la descripción de este video, ajá, en links, dice el texto. De este modo, los descubrimientos en materia de lo que luego llegó a ser el psicoanálisis estaba al alcance de los lectores de habla inglesa 6 meses después de haberse comunicado por primera vez en alemán. Ajá. Sigmund Freud vivía en Viena, publicaba en alemán, hablaba alemán y entre muchos otros idiomas. Era políglota el doctor Freud. Dice el texto. 4 años más tarde, en marzo de 1897, Myers leyó una comunicación a la misma sociedad sobre histeria y genio. Aquí con genio no sé si pudiéramos entender como personalidad o inteligencia, no lo sé. En la que hacía una exposición sobre los estudios sobre la histeria. Esto apareció poco después en forma resumida en el journal, digamos, el semanario o la revista de la sociedad y más tarde en forma mucho más extensa en Human Personality, del mismo autor, Myers, que apareció en 1903, 2 años después de su muerte. Un año antes de la reseña que hizo Myers sobre los estudios sobre la histeria, el doctor Mitchell Clark, un neurólogo de Bristol, seguramente Inglaterra, había publicado una amplia reseña en Brain, o la palabra cerebro, seguramente Amir, una publicación a la que Freud mismo había colaborado muchos años antes con un estudio neurológico. Recordemos que así empieza Freud, como neurólogo. Ajá. No llega al psicoanálisis simplemente porque, se me ocurrió, sino por estudios, por observaciones, por experiencias con pacientes neuróticos. Ujú. Dice el texto. Si bien lo pasaron por alto la mayor parte de los neurólogos, hubo dos lectores que lo tomaron seriamente en cuenta. Uno de ellos era Havelock Ellis. No recuerdo si era un opositor al psicoanálisis, no recuerdo, pero no lo recuerdo entre sus discípulos. 2 años más tarde, Havelock Ellis publicó un artículo en una revista norteamericana en la que hacía comentarios de los estudios sobre la histeria, aceptando el punto de vista de Freud sobre el origen sexual de la histeria. Ajá, y con origen sexual, queridas, queridos, frustraciones. La influencia del mundo de las fantasías. Tenemos fantasías porque la realidad no nos satisface del todo. Ajá. Y por supuesto, ahorita estoy haciendo como más bien una extensión del comentario de los estudios sobre la histeria hacia los 3 ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Al momento solo los tenemos en la traducción de Amor-Rortum, pero les dejo los 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. A ver dónde me quedé. Aquí está. 8 años más tarde, el artículo fue reeditado en el segundo tomo de sus Studies in the Psychology of Sex, Estudios en la Psicología del Sexo, ajá, de Havelock Ellis. Ujú. En 1904, en el primer tomo de la misma obra, había dedicado varias páginas a lo que llamaba Havelock Ellis las investigaciones fascinantes y verdaderamente importantes de Freud. Miren, no era un opositor, me equivoqué. También aludí aquí, así como en el tomo siguiente, en 1906, aunque sin proporcionar referencia bibliográfica alguna, a los artículos de Freud sobre la neurastenia y los estados ansiosos. Más adelante se ocupó con frecuencia de las obras de Freud, frente a las cuales adoptó entonces una actitud crecientemente negativa. Ya decía yo, sí, sí se convirtió entonces en un opositor de Freud. Primero lo reconoció y luego, no, 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 no. Es que, queridas, queridos, al momento de empezar a estudiar de manera, digámoslo así, imparcial al ser humano, nos encontramos que el conocimiento demanda ciertos costos sociales. Ajá. Y por supuesto, ya cuando Freud se acerca, para 1906, no había publicado los estudios sobre la histeria, pero sí tenía, pienso, si mal no recuerdo, el chiste de su relación con lo inconsciente, eh,
¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Definitivamente la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, creo que fue publicado en 1905 o 6. Ajá. Y por supuesto, a partir de estudios sobre la histeria se menciona el sexo, pero no como el coito. Ajá. Poco a poco Freud va, digamos, como expandiendo esa palabrita de sexo para darle una concepción única en la historia y, a mi criterio, bastante acertada. Tendrán ustedes que estudiar estudios sobre la histeria y tres ensayos conmigo o solos, todo en la descripción, para que ustedes puedan acercarse a la idea, perspectiva que tenía Freud sobre la sexualidad humana. Dice el texto, el otro lector a que nos referimos, el otro lector a que nos hemos referido era Wilfred Trotter, perdón, el famoso cirujano cuyo nombre es también conocido para los psicólogos por su libro titulado Instincts of the Heart in Peace and Word. No sé qué es Word. Los instintos de la masa en paz y Word. No sé qué es Word. Que si bien fue escrito en 1904, no se publicó hasta 1916. Permítanme un segundo. No recuerdo qué es Word. No sé si sea un error en la imprenta. A ver, Word en inglés. Ah, mm, tiene muchos significados la palabra Word, pero no sé si la D esté sobrando, porque ahorita les voy a leer las traducciones de la palabra Word. División o distrito de una ciudad o pueblo, sala de un hospital o similar, pupilo o tutelado de un tutor, guarda, escolta, vigilante, centinela, unidad desplegable en el videojuego League of Legends, método de Word, un criterio aplicado al análisis de clúster jerárquico en estadísticas. Entonces, no tiene mucho sentido. Paz y tutela. Yo creo que es paz y guerra. Y esta D de aquí es un error de imprenta, me parece. Ajá, es posible. Pero podemos entenderlo entonces como los instintos de la horda o del rebaño, del conjunto, de la masa, en paz y guerra. Ajá, podemos entenderlo así. Dice el texto, fue él quien me señaló la reseña de Clark en 1903. Ah, miren, cuando yo comenzaba a especializarme en psicopatología, y el mismo año leí la exposición, mucho más amplia de los estudios en Human Personality, de Myers, que acababa de aparecer. Está hablando aquí el biógrafo oficial, Ernest Jones. Ajá. El comentario de el comentario de Havelock Ellis sobre los nuevos descubrimientos de Freud apareció al año siguiente, pero entonces se requería para un mayor estudio el aprendizaje del idioma alemán. Pues claro, no tenían internet, no tenían traductor, no tenían muchas cosas de las cuales gozamos al día de hoy. El doctor James Putnam, profesor de neurología en Harvard, en Estados Unidos, publicó en el primer número de Journal of Abnormal Psychology, el semanario de psicología anormal, febrero de 1906, el primer artículo en inglés dedicado específicamente al psicoanálisis y que fue la primera exposición correcta del mismo en ese idioma. El juicio en esa época fue, sin embargo, adverso en general. Es decir, este señor se equivoca, este señor no piensa bien. Ajá. En el año anterior, el doctor Prince, perdón, de Boston, había hablado en una carta a Freud de los famosos trabajos de este, solicitándole un artículo para el primer número de su nueva revista. En Nueva York, dos psiquiatras suizos emigrantes, Adolf Meyer y August Hoch, habían estado siguiendo los trabajos de Freud y el segundo de ellos lo había incluso hecho con simpatía. Difícilmente pueden haber dejado de mencionarlos a sus alumnos. Bien poco de esto, sin embargo, había llegado por entonces a conocimiento de Freud, pues claro, no había redes sociales tampoco. Ujú.
Hasta 1906, todo lo que llegó a conocer en este sentido, aparte de Viena, fueron las breves y mordaces alusiones en las revistas neurológicas y psicológicas alemanas y unos pocos ensayos tendientes a poner a prueba alguna de sus primeras ideas. En 1904 nos encontramos ya con dos personas que habían avanzado un poco más. Otto Gross, de Graz, un genio que más tarde desembocó en la esquizofrenia. Publicó un artículo en el que comparaba ingeniosamente la disociación o separación de ideas descritas por Freud con la disociación o separación de la actividad consciente manifestada en la demencia precoz, a lo que siguió un libro muy original en el que la teoría de la libido de Freud, en sus conceptos de represión, simbolismo, etcétera, era ampliamente admitida. Miren, esto, interpretación de los sueños. Ajá. Esto no estaba en los estudios sobre la histeria. Ajá. O estaba, digamos, de manera, al menos la represión, que tiene mucho que ver justamente con la sexualidad humana. Ajá. El simbolismo ya es totalmente de la interpretación de los sueños, aunque también, digamos, en estudios sobre la histeria se aproxima un poquito, aunque no recuerdo que con esa palabra simbólico, eh, al respecto de la transferencia del significado de los síntomas a sus orígenes, por supuesto, sexuales. Ujú. Fue Otto Gross, el primero que me instruyó en la práctica del psicoanálisis, y yo solía estar presente durante los tratamientos que hacía. Pero miren, curioso, más tarde desembocó en esquizofrenia, Otto Gross. Ujú. Al respecto de esa mención, dice Ernest Jones, digamos, testimonio directo. En 1908 fue sometido a tratamiento en el Burgosli Mental Hospital de Zurich, Alemania, me parece, donde Jung, después de haberle apartado de su adicción a la morfina, concibió la ambición de ser el primero en curar un caso de esquizofrenia. Trabajó duramente y me contó que una vez la sesión se prolongó durante 24 horas. ¡Wow! Hasta que las cabezas de ambos quedaron inclinadas como la de los mandarines chinos. Eso no lo entiendo. Sin embargo, un día Gross escapó del hospital y al día siguiente envió una nota a Jung pidiéndole dinero para pagar la cuenta del hotel. Ah, ahorita un comentario. En la Primera Guerra Mundial se alistó en un regimiento húngaro antes de que finalizara, su vida acabó con un asesinato y su suicidio. Miren, ya lo recordé. Este sujeto, Otto Gross, aparece en una película biográfica de Sigmund Freud, una película que ya tiene rato que no cito en este canal. Un método peligroso. Ajá. Otto Gross, podríamos decir, era un seguidor, tal vez no un alumno de Freud, pero sí un seguidor de sus ideas y un individuo que al menos se lo retrata en esa película, Un método peligroso. Creo que la dirigió David Cronenberg, me parece. Eh, Aparece Otto Gross como un individuo, digamos, libertino. Ajá. Vamos a continuar. La otra persona era Stegmann, de Dresden. En 1904 describió varios casos de histeria y neurosis obsesiva tratados exitosamente con el método psicoanalítico. Fue el primer autor que escribió, perdón, sobre factores inconscientes en el asma. Murió en 1912, muy joven al parecer, o muy rápido en la historia del psicoanálisis. Todo esto no era más que un vacilante amanecer, pero en 1906 comenzó a iluminarse el poniente. En el otoño de 1904, Freud había oído hablar de que Eugen Bleuler, profesor de psiquiatría de Zúrich, y sus ayudantes habían estado ocupando afanosamente durante un par de años del psicoanálisis y habían hallado algunas aplicaciones para el mismo. Agüita. La cosa provenía principalmente de Bleuler y su ayudante principal, Carl Gustav Jung. Me río, ahorita no digo nada. Este había leído, Jung había leído la interpretación de los sueños un poco después de su aparición y había hecho tres alusiones al mismo.
De paso, en un libro que escribió sobre ocultismo. Absidomen en 1902. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver. Absid Omen. Absid. Ab, perdón, me equivoqué. Es Absid, no, Ans. Miren. Sit omen es una expresión latina que significa que lo dicho no se cumpla o que no haya presagio. Se usa para manifestar el deseo de que algo no ocurra o de que Dios nos libre de ello. Dios nos libre. Dios nos libre. Pero miren, es que me reí porque generalmente en este canal, cuando hablo de Carl Gustav Jung, le agrego el hijo de puta. Ajá. Carl Gustav Jung. Acá vemos como, digamos, Otto Gross, un personaje un tanto polémico, un tanto libertino. Imagínense, me escapo del tratamiento médico y luego le pido a mi doctor que pague mis cuentas. ¿Quién hace eso? Ajá. Otto Gross. Acá tenemos a Carl Gustav Jung, hijo de un pastor protestante, se los adelanto, y que se acerca a la interpretación de los sueños para darle un sentido muy particular de Jung. Ajá. Yo le llamo el hijo de puta porque a Jung se le brindaron muchas oportunidades dentro de la historia del psicoanálisis y terminó siendo el Judas del psicoanálisis, el traidor. Ya lo veremos en la misma biografía cómo Freud termina demandando legalmente a Jung porque Jung decía, yo inventé el psicoanálisis. El hijo de puta, después de haber leído la interpretación de los sueños, dice, ah, no, yo lo inventé. Hijo, perdonen, pero sí era un hijo de puta. Eh, por eso el absidomen, Dios nos libre, no nos libró. Dice el texto, desde 1904, Jung estuvo aplicando las ideas de Freud en diversas direcciones, tra- tras- eh, trastornando las ideas de Freud, modificándolas, pervirtiéndolas, dándoles un uso aberrante donde ¿cuál era su objetivo de Jung? Ser alguna especie de mesías. Y hasta cierto punto lo logró, hasta cierto punto, el hijo de puta, eh, tomando a Freud para hacerse a sí mismo, a Jung mismo, salvador de la humanidad, de acuerdo, por supuesto, a los jungianos. Ajá. Eh, permítame un segundo. Mm, dice el texto. mm, Desde 1900, eso ya lo leímos, había Jung ideado ciertos ingeniosos test de asociación que confirmaban las conclusiones de Freud acerca de la manera en que los factores emocionales pueden interferir en la memoria y mediante los cuales pudo demostrar experimentalmente la presencia del material reprimido, bajo lo que Jung denominó complejos afectivos, tomando para ello la palabra complejo introducida por Theodor Siegen o Seigen. Esto también se retrata en la película Un método peligroso y, debo decirlo, también a Jung se le reconoce esta contribución. Freud no hablaba de complejos hasta que vino Jung. La palabra complejo como un conjunto de ideas alrededor de algo fue adoptada por el psicoanálisis gracias a Jung, gracias al hijo de puta. Dice el texto. En 1906 había publicado estudios diagnósticos sobre la asociación, una colección de valiosos estudios hechos por Jung mismo y sus discípulos, y al año siguiente un libro que hizo historia en la psiquiatría, la psicología de la demencia precoz, que extendió muchas de las ideas de Freud al terreno de la psicosis propiamente dichas. Jung le envió, por supuesto, los dos libros, pero Freud estaba tan ansioso por leer el primero de ellos
que ya lo había comprado antes de recibir el ejemplar enviado por el autor. En abril de 1906, esa es una buena idea. Yo creo que empezaré yo a enviar mis libros, al menos en correo electrónico. Dice el texto. En abril de 1906 se iniciaba una correspondencia regular entre Freud y Jung, que se prolongó durante 7 años aproximadamente. De 1906 a 1914, más o menos, iniciada ya la Primera Guerra Mundial, me parece, pero poco antes, eh, Jung y Freud empiezan sus problemitas. Vamos a verlo a detalle pronto. Durante algunos años constituyó, durante algunos años constituyó un intercambio sumamente amistoso y en ocasiones de íntimos pensamientos personales, así como de reflexiones de carácter científico. Esta nueva situación, concretada en el hecho de que sus investigaciones de los últimos 13 años, tan encarnecidas y despreciadas por doquier, estaban hallando una aceptación simpática en una famosa clínica psiquiátrica del extranjero, alegraron el corazón de Freud. Su propia exaltación a raíz de esto y la impresión favorable que bien pronto obtuvo de la personalidad de Jung, hacían un juicio desapasionado. Hacían difícil un juicio desapasionado, es decir, un juicio o una visión, una perspectiva objetiva. Ajá. Es decir, recordemos, Freud pasó más o menos 10 años en la soledad, que él decía era bonita, pero al mismo tiempo, mientras la soledad, los ataques y en medio de los ataques, voces amistosas. No, no puedo culpar a Freud de haberse emocionado por haber encontrado aceptación y, por supuesto, por haberle dado cabida en su vida a Jung, ajá, tanto personal como familiar. Ujú. Dice el texto, ¿cómo podría prever que las resistencias que inevitablemente se presentan en el proceso del psicoanálisis habrían de desviar y estorbar incluso el juicio de los propios analistas? Resistencias que él conocía también por sus pacientes. Estoy modificando el texto, ¿vale? Porque luego esto me pasó mucho leyendo a Freud. Empieza un pensamiento, introduce una pausa, continúa el pensamiento, otra pausa, pausa sobre la pausa y luego el pensamiento inicial. A veces por eso es difícil leer a Freud, porque en su genialidad resulta ser un poco complicado en sus exposiciones. Dice el texto. En 1907 recibió Freud visitantes de Zúrich. No todos los que trabajaban bajo la dirección de Jung eran suizos. Y ocurrió que el primer emisario de allí era precisamente de otra nacionalidad. Se trataba de Max Eitingon, o Eitingon, a la sazón un estudiante de medicina que completaba sus estudios en Zúrich, donde se había puesto en contacto con la nueva psicología. Nacido en Rusia, pasó su niñez en Galicia y en Leipzig y luego de abandonar Zúrich se estableció en Berlín, conservando, sin embargo, la nacionalidad austriaca que había adoptado su padre. Más tarde habría de ser uno de los más íntimos amigos de Freud. El motivo de su visita fue consultar a Freud acerca de un caso grave que le interesaba. Escribió a Freud sobre el caso, que resultó en realidad inadecuado para el tratamiento psicoanalítico, y acompañó al paciente en viaje a Viena en la segunda mitad de enero de 1907. Fue el primero de una serie de visitantes que con el tiempo habría de llegar a ser muy numerosa. Eitingon se quedó cerca de 2 semanas, asistiendo el 23 y el 30 de enero a las reuniones que el pequeño grupo vienes realizaba todos los miércoles. Pasó 3 o 4 noches con Freud, dedicadas a análisis personal en el transcurso de largas caminatas por la ciudad. Así analizaba Freud, queridas, queridos. No era una cuestión de siéntate en el diván, sino vámonos a caminar. Y caminaba y platicaba. Así se realizó el primer análisis didáctico. Qué hermoso. Análisis didáctico quiere decir análisis formativo. Ujú. No me acuerdo si fue Eitingon mencionado antes en la biografía de Freud, pero sí,
estamos hablando ya, digamos, de los efectos de la difusión del psicoanálisis que hacía Freud y poco a poco el inicio del movimiento psicoanalítico que dura hasta el día de hoy. Ajá. Recuerdo bien el rápido ritmo de la marcha de Freud y de su conversación en tales paseos. Qué bello. El caminar rápido estimulaba el flujo de pensamientos de Freud. Eso es cierto. Y eso, al menos a mí también me pasa. Pero esto a veces cortaba el aliento de su acompañante, que hubiera preferido ir más despacio y asimilar más lentamente sus explicaciones. Es que, ay no, queridas, queridos. No se trata primero de tanto lo que dice el analista, sino de lo que dice el analizante. Eso es lo importante durante un análisis. Y no para controlar lo que dice el analizante. Ese no es el objetivo del psicoanálisis. Tampoco podría decir que el objetivo es la asimilación del conocimiento del analista. No somos maestros. Ajá. Somos más bien descubridores del pensamiento, de las ideas que ya están ahí y que justamente rigen la vida humana. Vamos a continuar. En octubre de 1909, Eitingon pasó 3 semanas en Viena. 2 veces por semana realizaba por la noche uno de esos paseos con Freud para continuar su análisis didáctico. En noviembre de ese año se trasladó de Zúrich a Berlín, y aunque su propósito era quedar allí por un año, no se fue hasta que emigró a Palestina en 1932. Freud murió en el 39. Ajá. Pero para el 32 ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Fue sumamente leal con Freud, quien reconoció esto en una carta que le escribió el 1 de enero de 1913. Usted fue el primero en visitar al solitario y será el último en abandonarlo. Ah, me va a hacer llorar. Es que, queridas, queridos, esta palabra, wow, qué fuerte y qué emotiva, qué hermoso. Mucho más excitante le resultó la visita de Jung, que tuvo lugar el 2 de febrero de 1907, a las 10 de la mañana de un sábado, durante el mes de julio siguiente, en el Congreso Internacional de Neurología de Ámsterdam, en el que ambos habíamos presentado trabajos. Jung me hizo un vívido relato de su primera entrevista. Tenía muchísimo que decir y que preguntar a Freud, y con gran animación. Y en forma desbordante habló durante 3 horas. 3 horas. Al cabo de este tiempo, su paciente y absorto interlocutor le interrumpió con la sugestión de continuar la conversación de manera más sistemática, más organizada y menos caótica. Ajá. Para gran asombro de Jung, Freud procedió entonces a clasificar, de acuerdo con una división precisa, el contenido de su discurso, a continuación de lo cual pudieron emplear las horas restantes en un intercambio que resultó más provechoso. Ujú. Durante 2 o 3 años, como lo demuestra la correspondencia entre ambos y lo confirman mis propios recuerdos, la admiración que sentía Jung hacia Freud y el entusiasmo por su obra eran ilimitados. Consideraba su encuentro con él como el punto culminante de su propia vida, y un par de meses después de la primera entrevista, le dijo que quien había llegado a conocer el psicoanálisis ha comido del árbol del paraíso y adquirido la sabiduría. Oh, qué cosas y qué doloroso. Miren, es que justamente, imagínense eso, el solitario, Freud, empieza a recibir discípulos, empieza a recibir admiración y esta clase de reconocimiento, de admiración. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y luego, Jung hizo a un ídolo para luego buscar destruirlo. ¿Qué dolor habrá sentido Freud ante esa traición? Dice el texto. Freud, por su parte, no solo se sentía agradecido por el apoyo que venía de lejos, sino que se sintió muy atraído por la personalidad de Jung. Bien pronto decidió que Jung
habría de ser su sucesor, y a ratos lo llamaba su hijo y heredero. Por supuesto, ya Freud tenía hijos, pero decir eso a un alumno, a un discípulo, imagínense eso. En su opinión de Freud, según lo expresó, Jung y Otto Gross eran, entre sus partidarios, las únicas mentes realmente originales. Jung habría de ser el Josué, historia bíblica, a quien el destino señalaba para explorar la tierra prometida de la psiquiatría, que a Freud, como a Moisés, solo le era permitido divisar o ver de lejos. Ajá. Después de todo, Freud era judío. Y para entender estas referencias, la única fuente es la Biblia. Ajá. Vamos a continuar. Era esta manifestación de Freud, resulta interesante. De paso, en cuanto hace resaltar la identificación de Freud con Moisés, cosa que más tarde habría de hacerse muy evidente. Qué bello. Eh, por supuesto, bello desde el punto de vista histórico, bello desde el punto de vista judío también, pero doloroso también. Puedo ver el fin de nuestro camino, puedo ver la tierra prometida, puedo ver el cumplimiento de de las promesas, pero no tener acceso a ellas. La historia de Moisés, queridas y queridos. Dice el texto, a mi juicio, lo que más le atraía en Jung era su vitalidad, su vivacidad y sobre todo su ilimitada imaginación. Es esta una cualidad que raras veces dejaba de cautivar a Freud, tal como sucedió en el caso de Fliess, Wilhelm Fliess, su amigo, otorrinolaringólogo, y en el de Ferenczi, otro alumno. Ajá, todavía no se ha hablado de él, pero ya llegaremos. Hacía resonar algo muy importante o significativo en su propia personalidad, algo sobre lo cual su altamente desarrollada capacidad de autocrítica tenía que ejercer el más estricto control. Pero ni con Jung ni con Ferenczi llegó a verse tan interesado emocionalmente en un sentido personal como con Wilhelm Fliess. Únicamente se sentía animado por su presencia. Miren, qué bello. Es que aquí estamos hablando, queridas, queridos, de las más grandes amistades en la vida de Sigmund Freud. Ninguno como Fliess. Ninguno. De hecho, ya le dedicó el biógrafo un capítulo específicamente a el periodo Fliess, que les dejo en la descripción. Continuamos. Es cosa natural que en 1910, al crearse la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Freud propusiera a Jung como presidente por un periodo indefinido, según sus esperanzas. Jung, para comenzar con su natural dominante y sus maneras marciales, parecería tener las condiciones de un jefe. Con su preparación en psiquiatría y con la posición que ocupaba su destacada inteligencia y su evidente devoción al trabajo, parecía mucho más adecuado que nadie para ocupar el cargo. Pero tenía para ello dos defectos graves. No era un cargo que armonizara con sus propios sentimientos, que eran los de un rebelde, un herético, un hijo. Era una palabra más bien para los de un... Era más bien que, a ver, un hijo en una palabra, más bien que los de un líder. Es decir, él había nacido para ser el hijo rebelde, el hijo que no obedece. Y un líder es otra cosa. Ajá. ¿Cómo un líder va a ordenar si él mismo no se presta al orden? ¿Mm? Y esto se puso bien pronto de manifiesto en su falta de interés en el cumplimiento de sus obligaciones. Además, su mentalidad padecía el serio defecto de carecer de lucidez. Es decir, muy fantasioso, muy imaginativo, pues ahí estaba su vida. A eso se dedicaba Jung.
Y por eso Jung mismo, les adelanto tantito de la historia, después de pelearse con Freud, parece que tiene un brote psicótico y Jung dice, se me apareció un profeta, físicamente vino a mí Eliseo y me dictó la profecía, el mandamiento de Dios mismo para la humanidad. El libro rojo de Carl Gustav Jung. Búsquenlo. Seguramente lo podrán encontrar en PDF. El libro rojo. No es el libro rojo de psicoanálisis, no. Jung ahí pasa de ser psicoanalista, Freud mismo lo reconoce, a profeta. Y esto no por culpa de Freud, no por culpa del psicoanálisis, sino por la misma característica de Freud, de Jung, perdón, por la misma tendencia a la imaginación y la fantasía. Ajá. Dice el texto, recuerdo haberme encontrado cierta vez con una persona que había sido su compañero de escuela y a quien le pregunté qué impresión le había hecho Jung a esa edad. Su respuesta me resultó sorprendente. Tenía una mente confusa. Así pues, yo no era el único que había observado tal cosa. Está hablando Ernest Jones. Ajá. La admiración que sentía Jung por la personalidad de Freud, con su penetrante inteligencia, distaba mucho de extenderse al grupo de sus discípulos. Es decir, Jung decía de Freud, qué inteligente, pero se junta con puro baboso. Ajá, puros celos. Celitos de Carl Gustav Jung. Dice el texto. Consideraba a estos, tal como me lo expresó, como una mezcolanza de artistas decadentes y mediocridades, y lamentaba la suerte de Freud, que debía haberse rodeado por tales personas. El soberbio Jung. Sin duda, eran en su comportamiento un tanto diferentes de la clase profesional a la que estaba acostumbrado Jung en Suiza, pero con fundamento o no, no puede evitar la sospecha de cierto prejuicio racial en el juicio que había expresado. Esto, queridas, queridos, se terminó volviendo en contra de Freud mismo. Jung termina atacándolo por ser judío. Jung. Por eso, en mi criterio, se ganó Carl Gustav Jung el adjetivo de hijo de puta. Ajá. Ahí tienen a Jung. Dice el texto. De todos modos, la antipatía entre él y los vieneses fue recíproca, es decir, los dos se veían con ojos de pistola y los dos hablaban pestes el uno del otro. Jung de los vieneses y los vieneses de Jung. Y fue solo aumentando con el tiempo, circunstancia esta que habría de afligir mucho a Sigmund Freud. Antes de terminar este año memorable, otro amigo más duradero habría de visitar a Freud. Karl Abraham había ocupado un cargo bajo la dirección de Bleuler y Jung en Zúrich durante 3 años. Pero como no era suizo y no tenía perspectivas de progreso allí, y en noviembre de 1907 decidió establecerse en Berlín y ejercer el psicoanálisis. Al igual que Jung, había estado estudiando las obras de Freud desde 1904. En junio había enviado a Freud, una copia del primero de una serie de valiosos artículos que escribió sobre el psicoanálisis, trabajo que impresionó muy favorablemente a Freud. Con esto se inició una correspondencia regular y Freud lo invitó a visitarlo. Abraham lo hizo así el 15 de diciembre de 1907 y en los primeros días que siguieron a este encuentro mantuvo con Freud varias conversaciones muy animadas. Asistió también a una reunión del pequeño grupo de Freud, el, el grupo de los miércoles, me parece, el grupo psicoanalítico que después se convirtió en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ajá. El día 18 de diciembre, 1907. Así se afirmó entre ambos lo que llegó a ser una férrea amistad, y Abraham fue una de las tres personas, los otros dos éramos Ferenczi y yo, cuya constante correspondencia con Freud dio motivos a los comentarios científicos más valiosos de cada parte. La siguiente visita extranjera constituyó una adquisición igualmente valiosa. Sándor Ferenczi, de Budapest, quien había de convertirse en el más íntimo amigo y colaborador de Freud. Era un médico general que había hecho experiencias de hipnotismo.
Había leído la interpretación de los sueños cuando apareció este libro, pero con un movimiento de hombros se desentendió de él. Sin embargo, en 1907, 7 años después de la publicación, un amigo indujo a Ferenczi a hacer otro intento de acercamiento, que esta vez tuvo un efecto fulminante. Ferenczi escribió a Freud y la impresión que hizo fue tal que fue enviado a pasar 15 días en agosto con la familia de Freud, de la que se convirtió bien pronto en el huésped favorito, en sus vacaciones en Berchtesgaden. No sé, Berchtesgaden, Berchtesgaden. Disculpen mi alemán. Freud se sintió pronto atraído por el entusiasmo y la mentalidad vivaz y especulativa de Ferenczi, cualidades estas que anteriormente le habían fascinado en su gran amigo Fliess, solo que esta vez su afecto no llegó a comprometerse de tal modo en la amistad. Si bien siempre demostró un delicado interés paternal frente a la vida privada y las dificultades de Ferenczi, pasaron muchas vacaciones juntos y entre 1908 y 1933 intercambiaron más de 1 millar de cartas. Entiendo que miles, ajá, más de 1000 cartas. Millar no creo que sean 1 millón de cartas. Todas ellas conservadas. Desde el comienzo mismo, Ferenczi se ocupó en sus cartas de problemas científicos y entre los dos dieron a la luz, en sus conversaciones y su correspondencia, a varias e importantes conclusiones psicoanalíticas. Hans Sachs, de Viena, ya había asistido durante varios años a las conferencias de Freud en la universidad y a los comienzos de 1910 se atrevió a visitarlo personalmente para obsequiarle un librito que acababa de publicar. Se trataba de la traducción de Barrack Room Ballads de Kipling, traducción que, dicho sea de paso, era excelente. Hacia esa época, los miembros del pequeño círculo, que por muchos años habrían de ser íntimos amigos de Freud, ya conocían a este personalmente. Otto Rank, 1906, Max Eitingon y Abraham en 1907, Ferenczi y yo, Ernest Jones, en 1908 y Hans Sachs en 1910. Queridas, queridos, estoy tentado a dejar hasta aquí. Hemos leído 12 páginas. Tenemos todavía, creo que 60, como 30 por delante. Eh, mm, sí, porque miren, ya se hablaron de muchas reuniones. Se hablaron de los nombres que después formarían parte importante de la historia del psicoanálisis. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí porque ya empieza otra parte, eh, digamos, de difusión del psicoanálisis. Lo estoy leyendo rápidamente. Ajá. El psicoanálisis, por supuesto, viene a presentar una perspectiva distinta de la medicina y de la ciencia, cuyo objeto de estudio es lo humano, una disciplina científica que se ve, digamos, no definida por las expectativas, sino más bien por la observación. Ajá. Esto es que dentro de la medicina, en tiempos de Freud y todavía hoy, hay mucha carga moral. Ajá. Hay mucha carga de lo que debería ser el ser humano y el debería entre comillas. Para poner un solo ejemplo contundente de esto, expongan ustedes en los comentarios un solo caso en toda la historia de la humanidad donde se haya diagnosticado un sujeto sano mentalmente. Ajá. Les recuerdo el último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que no es la Asociación Internacional, Historia del Psicoanálisis. Primero vino Freud, muere Freud, el psicoanálisis estalla en divisiones, viene Lacan. Lacan hace otra organización reconocida después por la IPA, International Psychoanalytic Association, la Asociación Mundial de Psicoanálisis en español. Ajá. El último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, al que tuve el gusto de asistir virtualmente, fue o tuvo por título Todo el mundo es loco. Ajá. Todo el mundo es loco. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para dejar este texto en una segunda y posiblemente una tercera parte en otros videos. Sí, queridas, queridos, nos vemos entonces lunes de Luis López Ballesteros
Estamos a punto de terminar, si no es que ya terminamos estudios sobre la histeria, no lo recuerdo bien. Eh, Miércoles de Melanie Klein, ¿vale? Nos vemos. Bye.